Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. Somos estudiantes de primer ciclo de Derecho, Economía General. La tarea que nos dieron es política fiscal. Lo hemos elaborado con los alumnos Gianmarco Coras Arcos, mi persona, Gisela García Rivas, mi compañero Antonio Flores Quispe. Bueno, iniciando con la política fiscal. Como concepto tenemos la política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. También podemos decir que a través de la política fiscal los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Siguiendo con el tema, en los objetivos de la política fiscal, tenemos o podemos encontrar los siguientes: estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de los cambios propios de los ciclos económicos, incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto en I más D más I, educación, inversión e infraestructuras, etcétera. Redistribuir rentas entre territorios y personas, proteger los servicios públicos básicos como la sanidad y la educación, mantener el empleo, reducir el desempleo y buscar acercarse al pleno empleo, garantizar niveles mínimos de renta a los ciudadanos, controlar la inflación estabilizando los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos, fomentar la inversión en el sector privado y facilitar la inversión en el sector público. Le voy a pasar a mi compañero Gianmarco continuando con la exposición. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Continuando con la exposición, en la política fiscal a corto plazo es estabilizar la economía y el siglo a través del saldo presupuestario, ¿no? El pleno empleo, la estabilidad de precios, la mejora de la balanza de pagos. Encontramos también en el largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto y más D, ¿no? Educación e inversión e infraestructura y el ingreso e incentivos al ahorro, ¿no? Expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades a determinadas regiones o industrias, mejora las normas del consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño o en la estructura de la población. También simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Además, un punto importante es que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que se cuenta el territorio en cuestión, ¿no? También encontramos en tipos de política fiscal, dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse a esta como expansiva, contractiva o neutral. Esta diferenciación tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión ideológica o de pensamiento económico, debido a que defendiendo el perfil ideológico del gobierno del momento que se tomará en clase de medida u otra. No obstante, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del siglo económica en que se encuentre. También encontramos la política fiscal expansiva. Se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro, el gobierno tendrá que explicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado. Consumo más inversión, más gasto, más exportación e importación, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro, la política fiscal expansiva puede ser de 5 tipos o vías de aplicación: una reducción de impuestos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo,
un aumento del gasto del gobierno, desplazando el alza, el gasto agregado, ¿no? Estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o excepciones fiscales. La finalidad es provocar aumento en la demanda agregada, ¿no? En los incentivos fiscales para estimular la demanda de los residentes, mayores exportaciones netas. En ahí encontramos, por decir, en la política fiscal, ahí hay gráficos que estamos representando acá. Le doy paso a mi compañero Antonio para continuar con la exposición. Ya, continuando con la política fiscal contractiva, lo que significa es cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería innecesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Número uno sería, se aumentarían los impuestos. Segundo, se reduciría el gasto público. Tercero, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas, menores exportaciones netas. El organismo ejecutor. Ya, el organismo ejecutor cuya creación y disolución se realiza por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. Organismos públicos especializados cuya creación y disolución se realiza por la ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se adecúan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los reglamentos de organización y funciones respectivos se aprueban por decretos supremos con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, ello en el artículo 30 de la Ley de, de Marco de Empleo de Público establece que los organismos públicos ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional y que se crean cuando existen las siguientes condiciones. La primera condición es se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa, o se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos, asimismo los organismos públicos ejecutores. Están sujetas a los lineamientos técnicos del sector del que dependen y la formulación de sus objetivos y estrategias y estratégicas es coordinada con estos. Su política de gasto es aprobada por la entidad de la que dependen en el marco de la política general de gobierno. Tercero, no tienen funciones normativas, salvo las que estén previstas en su norma de creación o le fueran delegadas expresamente por el ministerio del cual dependen. Cuatro, estén dirigidos por un jefe, cuyo cargo es de confianza. Por excepción, podrán contar con un consejo directivo cuando atiendan asuntos de carácter multisectorial. En estos casos, su consejo directivo estará integrado por los ministros o los representantes de los sectores correspondientes. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la unidad ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades públicas. Una unidad ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que determina y recauda ingresos, contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a legislación aplicable. Registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas. Informa sobre el avance y cumplimiento de metas. Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento y o se encarga de emitir y o colocar obligaciones de la deuda. Ello con relación al tema que hemos expuesto desde la política fiscal. Muchas gracias, docente. Buenas noches.